se han comentado y quizás no voy a repetir mucho. Cuando Alicia me propuso este tema de hablar de valores y el ejercicio profesional, decirles que realmente para mí fue un reto y me ha servido de reflexión poder pensar qué es lo que la Biblia también dice y aporta, ¿verdad?, para nuestro ejercicio profesional. Como yo les comentaba, trabajo en el Ministerio de Salud actualmente y durante mi formación profesional, una de las cosas que más me han impactado a mí es ver las desigualdades que existen en nuestro país, ¿verdad? Y no solo aquí, sino que también en muchas partes del mundo, en relación al derecho a la alimentación de las poblaciones y realmente pensar por qué existen desnutrición, por ejemplo, en nuestro país, porque hay hambre y cómo esto tiene sus determinantes sociales, políticas, económicas, que realmente no es una condición natural, es una condición creada por el hombre. Solo nos basta ver la naturaleza y ahí no hay desnutridos, no hay ballenas desnutridas, no hay gorilas desnutridos, porque el acceso que tienen como Dios diseñó la creación para que todos tuviéramos acceso a poder alimentarnos, a poder tener un acceso, ¿verdad?, a esto que es, digamos, un derecho elemental, como es poder nutrirnos, alimentarnos con lo que está disponible en el medio ambiente. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos trabajado arduamente en el Ministerio de Salud analizando esta situación y ver cómo realmente es necesario que en el país se den cambios en lo que es poder hacer realidad este derecho a que las poblaciones más vulnerables tengan acceso a la alimentación. Y yo tal vez como una recomendación les invito a leer un libro bien interesante que se llama La geopolítica del hambre. Este es un libro escrito allá por los años 60 que habla el autor es un brasileño que se llama Josué Castro, y él habla de cómo realmente en el mundo se distribuye, es diferente el hambre y cuáles son las causas, ¿verdad? Y realmente las causas están bien arraigadas en los modelos económicos, políticos y sociales, como decía, y al igual que la salud y la enfermedad se distribuyen de forma diferente dependiendo de esas condiciones. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos aporta en esta problemática? O sea, ¿qué es lo que la Biblia dice? ¿Qué cosas de los valores humanos deberíamos de rescatar para poder aplicar en resolver un problema tan grave que está sufriendo la humanidad y que realmente es un problema que si se pusiera el empeño necesario se pudiera resolver? Entonces, pensando en eso, ¿verdad?, veía yo que en primer lugar tomar en cuenta que los valores morales nos dictan, como decíamos, las conductas a seguir y que son inherentes a la naturaleza humana. Y una de esos valores que lamentablemente se han practicado muy poco es el de la justicia. Y en la Biblia yo veo claramente cómo se plantea el tema de la justicia. Y este es un valor elemental que deberíamos de tomarlo en cuenta cuando hablamos de cualquier tipo de acciones desde el ámbito ya sea laboral, en este caso trabajando desde un entorno, digamos, de un ministerio o desde cualquier ámbito de ejercicio, ver la justicia como un valor que lamentablemente yo veo como muy poco se ha reflexionado sobre él desde el ámbito de la iglesia cristiana evangélica, ¿verdad? Muy poco se ha debatido sobre eso, hablamos más bien de que, bueno, cada quien, así lo veo yo, como mucho de la cultura se ha enfrascado mucho en enseñarle a las personas a que, bueno, salgamos adelante por nuestros propios medios, ¿verdad? Que cada quien individualmente va a salir adelante, pero eso no es tan cierto, ¿verdad? Sino que la Biblia habla de una justicia colectiva, que en colectivo se debe construir esa justicia, no es por individualmente, porque yo puedo ser muy trabajador, esforzarme mucho, pero si no hay condiciones en mi sociedad que me ayuden a que yo pueda salir adelante, no voy a salir
estamos llamados entonces a crear esas condiciones que permitan al ser humano poder salir adelante a partir, digamos, de toda una serie de oportunidades y de facilidades que se le den y que debemos de construirlas como sociedad. Entonces yo veo a partir de esto que no podemos seguir pensando en un modelo de sociedad y de enfoque, digamos, cristiano centrado solo en el individuo, solo en la responsabilidad individual, y que yo tengo una creencia y un punto donde yo tengo una relación directa con Dios, y de eso se hace mucho énfasis. Bueno, comuniquémonos con Dios, oremos, Dios me responde mis peticiones, pero ¿qué es de mi entorno social, verdad? ¿Qué es de mi responsabilidad social con mi prójimo, con el amor que yo le debo al prójimo? Que como me gustó mucho esto que decía Wilfredo, ¿verdad? Que Jesús vino a romper mucho de los valores como se habían interpretado por el judaísmo, porque él vino a romper con estas cosas y le vino a decir, sí, es cierto, hay que amar a Dios, pero amen a su prójimo como a sí mismo. Eso se les olvidó, y aquí excluyen a la gente, aquí no dejan que entren al templo porque son así, porque son acá. Entonces yo creo que la misma reflexión nos hace, yo la hago en este tiempo, creo que es válida, porque sí hay mucho énfasis en lo individual, y yo lamentablemente a veces he oído gente en la iglesia orando, pidiendo la vida del carro del último modelo, pero digo, ¿cuántos hemos orado y realmente sentado a clamar a Dios porque el que no tiene comida tenga que comer, porque el que no va a la escuela tenga acceso a la educación? Entonces yo digo que ha faltado mucho el enfoque de ese valor de la justicia, que el Señor nos llama como un valor central de la Biblia. Y lo veo, y yo quería leer con ustedes o retomar algunos aspectos del Antiguo Testamento, donde claramente habla en Levítico 19, por ejemplo, donde él plantea todas las leyes de la santidad y la justicia. En esta parte del Levítico es donde se plantea amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero está en un contexto donde le está hablando Dios y le dice al pueblo, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado, no te vengarás, no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, y después parte diciendo otras formas de cómo debemos de relacionarnos con nuestro prójimo y cómo hacer valedera esa justicia del que él habla. Y hay una parte bien interesante donde le dice, cuando ciegues la mies, no vas a recoger hasta el último grano, sino que vas a dejar para el extranjero y para el pobre. Le dice, cuando vayas a la vid, cuando vayas a cortar las uvas, no te rebusques, deja ahí un poco, le dice, para que los pobres vayan a recoger, el extranjero, no seas de mezquino corazón. Le dice, y esta cuestión de dejar, dice, para el pobre y el extranjero, es algo que yo tuve la oportunidad de conocer a alguien que vivió en un kibutz en Israel, y me comentaba que esto lo siguen practicando en ya casi no hay en Israel, pero cuando sí, por ejemplo, se van a cortar las manzanas, pero es que todo lo que estaba caído, cortaban como la cosecha, pero siempre se dejaba una parte de la tierra para que llegaran otros que quisieran a recoger y a tomar también de esos bienes. Entonces, yo digo, ¿cuántas veces si esto lo practicáramos? No pensar que solo yo tengo derecho, aunque sea mi tierra, aunque sea mi trabajo, mi esfuerzo, yo tengo que compartir con otros lo que Dios me ha dado, como me ha bendecido. Y les dice, si hacen eso, yo voy a hacer que su tierra siempre esté dando fruto. Si ustedes comparten de lo que dan, no son mezquinos, y no se agarran todo para ustedes. Otro aspecto de la justicia que les habla, le dice, no retendrás el salario de tu jornalero en tu casa hasta la mañana, porque ese jornalero vive de eso que tú le estás pagando día a día, y si tú se lo retienes el día de ahora, lo vas a dejar sin comer, porque no le pagaste hoy, y esa persona de eso vive. Entonces, también dice, no maldecirás, habla incluso de la gente con vulnerabilidad, dice, no maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo. O sea, de cuidar a aquellos que son más débiles en la sociedad, ¿verdad? Que son los que a veces no los queremos ver, los que ignoramos.
complaciendo al pobre, ni tampoco complaciendo al grande. Entonces, habla claramente entonces de la importancia de tomar en cuenta este valor de la justicia, que es una forma como Dios quiere que su pueblo viva de una manera armónica, donde a nadie le falte nada. Y a mí me encanta cuando leo toda esta parte en el Antiguo Testamento, cuando dice realmente no tienen que haber pobres ni gente que ande mendigando entre ustedes, porque tienen que saber compartir lo que tienen con los demás. Entonces yo creo que ese es uno de los valores que como decía, en nuestra sociedad se ha perdido mucho y se le ha dado mucha énfasis nada más a los valores individuales, al valor y a mi relación personal con Dios, pero no a la relación que debo tener con mi prójimo, ni a la responsabilidad que como cristianos debemos hacia aquellos que están padeciendo necesidad, hambre, como decía, hambre que es la forma más cruel de poder realmente tener sometido, digamos, a un pueblo, en el hambre, porque puede faltarle a uno cualquier cosa, pero si no tiene que comer, ahí es lo más elemental y básico. Y comentarles que en nuestro país, por ejemplo, la desnutrición infantil todavía sigue siendo un problema. Lamentablemente, todavía falta mucho que avanzar en este componente de lograr, digamos, superar los problemas de hambre, porque ha faltado el tomar en cuenta la necesidad de que ese derecho básico a la alimentación sea un derecho que se ejerza, digamos, de forma, que haya una forma de exigirlo, ¿verdad? Y en ese sentido, en lograr, ahora se está trabajando fuertemente en una ley de seguridad alimentaria y nutricional, que lo que busca precisamente es que como Estado se reconozca ese derecho que tienen las personas a tener una alimentación y ese derecho entonces sea capaz el ciudadano de exigirlo. No quiere decir que el Estado le va a dar de comer a toda la gente, pero sí quiere decir que va a crear los mecanismos necesarios para que aquellos que estén padeciendo dificultades puedan tener una forma de acceder a algún tipo de ayuda y de esta manera no padecer hambre. Entonces, en ese aspecto yo creo que la Biblia nos da muchas luces de todo lo que se puede hacer y trabajar en el tema de lo que es la justicia y los derechos humanos, ¿verdad? De las personas, comenzando por ese derecho básico que decía, el derecho a la alimentación. Muchas gracias.